inicio a nuestro evento. Primero que todo, agradecerles su participación, darles la bienvenida. Hoy nuestro evento virtual va a ser sobre la ejecución y gestión de un plan de transformación digital empresarial. Esperamos que este espacio les dé las herramientas y las perspectivas y buenas prácticas para avanzar con éxito en los procesos de transformación digital. Como siempre les he dicho, tratamos de hacer comunidad, de aprender entre todos. Por eso es importante que si tienen dudas las hagan y puedan despejar todas las preguntas que tengan en este evento. La dinámica va a ser igual que las otras veces. Sebastián nos va a ayudar con las preguntas. Ustedes las pueden escribir o pueden levantar la mano. Sería mejor responderlas al final como para no perder el hilo de la conversación de los que van a hacer las presentaciones. Hoy tenemos, nos acompañan 4 expertos en transformación digital. Estas 4 personas trabajan con nosotros en Octans Digital y cada uno es experto en diferentes áreas. Entonces vamos a empezar presentando a Ricardo Martínez, que es la persona que es más experta en todo lo que tiene que ver con el tema de estrategia digital. Andrés Ortiz es el especialista en tecnología y procesos de negocio. Ana María Martínez es nuestra especialista en marketing digital y además dirige la oficina de Octans en España. Y Juan Carlos Torres, que es nuestro especialista en datos, Machine Learning, Big Data, Analytics y Gobierno de Datos e Inteligencia Artificial, y además es nuestro representante o el que dirige nuestra oficina en Perú. Estas 4 personas, desde sus puntos de vista y su conocimiento, nos van a ayudar en esta presentación muy enfocada en todo el tema de transformación digital. Entonces, vamos a empezar dándole la palabra a Ricardo Martínez. Gracias, Jair. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice Adri, la idea es que Juan Carlos, este proceso, en términos de los talleres que desarrollamos para quienes han estado antes, lo que buscamos es compartir conocimiento y sobre todo que construyamos entre todos. Así que bienvenidas de antemano, preguntas, aclaraciones, sugerencias. Hay varios canales para hacerlo. Puede ser levantar la mano y utilizar el audio de esta reunión, o también mandarla por el chat de la reunión, o también mandarla por el chat de WhatsApp, por el WhatsApp, quienes han sido citados por allí, o de manera que también Sebastián, que está aquí presente, nos ayude y nos transfiere las preguntas en su momento cuando le vayan llegando, ¿vale? Entonces siéntanse en la libertad de participar y de pedir aclaraciones, de recibir sus comentarios o sus sugerencias sobre lo que estamos viviendo. Este es un taller que, como les dijimos la vez pasada, está enfocado en hacer la continuación del proceso de cómo armar el plan de transformación digital. Entonces, si recuerdan, o quienes estuvieron en el anterior, tuvimos un taller explicando la conceptualización de cómo se arma un taller la metodología, perdón, de cómo se arma un plan de transformación digital. Y en ese taller, pues lo que les planteamos es que hoy vamos a hablar un poco más de la ejecución. Entonces, hoy vamos a partir de la base de entender que ese plan ya existe, que yo ya tengo un plan de transformación digital, y a partir de ese plan de transformación digital que ya tengo, voy a empezar a ver cómo y cuáles son las cosas que nosotros por experiencia les podemos decir pasan, ocurren y hay que considerar de manera importante cuando ya estoy ejecutando. Voy a empezar por hacer una aclaración importante que siempre me gusta hacer para tenerlo claro, y es mostrar exactamente lo que significa transformación digital, porque muchas veces eso en términos prácticos se pierde cuando empezamos a hablar, y si bien algunos de ustedes lo habrán visto 2 o 3 veces en nuestros talleres, yo siempre me disculpo cuando repito mucho, porque de alguna manera creo que en mi alma de catedrático lo que ocurre o transcurre es que de alguna manera tengo que asegurarme que estamos hablando de lo mismo. Por eso lo primero que les voy a plantear es repasar esta definición que usamos de manera reiterada.
Un plan de transformación digital es un proyecto integral, es un proyecto transversal a la organización y tiene que ver con los temas de mindset digital y tiene que ver, o cultura, y tiene que ver con las capacidades digitales de la organización, que tiene que ver más con la tecnología y los procesos, ¿de acuerdo? Siempre es importante tener presente las dos cosas y como yo siempre les he planteado y hemos siempre hablado en nuestra metodología, no hay plan de transformación sin. Entonces, lo primero que quiero siempre reiterar es, todos nosotros seguramente tenemos un plan. La pregunta es si realmente es un plan de transformación digital. Y ahí les dejo la primera reflexión. Porque muchas veces cuando hay una aproximación a las organizaciones y nosotros les hablamos de transformación digital, lo primero que nos dicen es, no, Ricardo, yo ya estoy avanzando con eso, yo ya implementé un ERP. No, Ricardo, sí, yo ya tengo un PETI, que es como le llamamos hoy en Colombia, particularmente a los planes de tecnología. No, Ricardo, sí, sí, nosotros aquí hemos avanzado y hemos implementado varios proyectos de tecnología. Yo no sé si necesariamente esa respuesta significa que yo tengo un plan de transformación digital, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, eso es muy importante y esa es la primera aclaración que quiero hacer cuando hablamos de gestionar un plan de transformación digital. Porque a veces lo que estamos haciendo es gestionando un plan de tecnología o gestionando un proyecto de tecnología y eso es diferente. Y esa es la primera precisión. Si recuerdan, siempre hablamos nosotros de armar los procesos de los programas de transformación digital en línea con 5 ejes que son los que nos ayudan a el proceso de transformación. ¿De acuerdo? Hay alguien que tiene el audio prendido. No, que nos ayude, por favor. Entonces, esos ejes fundamentales son 5, que ya los vimos en el taller anterior, pero que quiero que los tengamos presentes para poderlos desarrollar con claridad ahorita, porque lo que van a hacer Ana María, Juan Carlos, Andrés y quien les habla, al hablarle de los 5 ejes, es asumir que ya los tenemos claros. Por eso quiero repasarlos para asegurar. El primero es, siempre tenemos que, y es el más, probablemente el más importante en términos de la prelación que tiene dentro del proceso de definición estratégica, es un plan de transformación digital considera el eje de experiencia de cliente. Es decir, la forma en que agregamos valor a clientes y usuarios en los procesos y en la gestión que desarrollamos. Si un plan de transformación digital no tiene la experiencia de cliente considerada, no es un plan de transformación digital. A veces se preguntan muchos y nos hacen preguntas como, Ricardo, pero si yo hago, por ejemplo, una digitalización en donde sé que lo que voy a hacer es eficientar y reducir personal o reducir procesos, ¿eso no tiene que ver con el cliente? Sí, seguro que sí. Seguro que le va a mejorar la velocidad de ejecución, o seguro que le va a reducir el costo de operación y al final se lo puedo transferir, o seguro que va a aumentar mi competitividad, o sea, y hay que pensar que eso lo hago más en visión de cliente que en visión del proceso de racionalización del coste. Si bien el segundo es muy importante y es el que nos va a agregar el valor. Pero si yo no tengo la experiencia de cliente como un eje, no vamos. No estamos enfocando un programa con los 5 ejes. El segundo es información y ese creo que no necesita explicación y hemos hablado muchas veces sobre él, pero dentro del programa tiene que haber un programa de información y de cómo las iniciativas se enfocan en la explotación de los datos para la agregación de valor. Por supuesto que un programa de transformación digital tiene tecnología y procesos, porque si no reviso la infraestructura, las capacidades digitales que tengo a nivel de tecnología y procesos, pues evidentemente no sería un programa de transformación digital. Y como hemos hablado insistentemente, pues el tema de personas y organización, o lo que también podemos llamar cultura, es un tema o un eje central para poder desarrollar en un programa. Recuerden que nosotros siempre utilizamos en el marco metodológico de todos nuestros procesos de aproximación a un proyecto de transformación digital, la metodología del MIT, que nosotros hemos tropicalizado ya, pues que yo diría que ya es una versión optimizada de lo que es la metodología del MIT, que es el precursor y el eje central del desarrollo del concepto de transformación digital en el mundo. ¿Okay? Antes de pasar la voz, me quisiera detener un segundito en esta infografía. Esta infografía me parece súper interesante y es un reporte que desarrollan en el INESI y OBS en el año 2024 sobre América Latina. Y en esta infografía quiero resaltar algunos datos que creo que son relevantes para entender por qué gestionar un programa de transformación digital es fundamental. Voy a decir el primero que llama mucho la atención, que está a este lado, pero que también lo puse en el texto. El 76% y el 75% de las compañías en Latinoamérica y el 76% en Colombia de las compañías dicen que ya iniciaron un programa de transformación digital.
Si eso es así, lo que tiene que pasar realmente en una organización es que tengo que tener un programa de cómo administrarlo, de cómo gestionarlo adecuadamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que también se puede combinar acá, que no está en esta infografía, pero se los puedo decir que también es otra fuente real que creo que les he mencionado antes, es el 80% dicen que fracasan. Entonces, fíjense que aquí lo que podríamos concluir fácil es que una de cada dos empresas creen que su programa de transformación digital fracasa, con lo cual es importante tener presente que todos lo estamos haciendo, o muchos de nosotros lo estamos haciendo, tenemos que gestionarlo de manera adecuada y ese es un poco el enfoque del taller hoy, ¿ok? Lo que creo que hay que resaltar ahí es que cuando voy a gestionar el plan, tengo que ser autocrítico y asegurarme que realmente tengo un plan de transformación. Insisto, no lo que decía hace un rato, no planes sesgados o solo de tecnología o solo de un tema en particular o proyectos, porque son cosas diferentes, ¿ok? Lo otro que me parece interesante de esta infografía que está abajo, y que creo que lo vamos a tocar al final del proceso, Andrés nos va a ayudar a entenderlo, es que más de la mitad de las compañías se declaran en esos programas en las fases iniciales del proceso. ¿Y cómo saben eso? Porque miden una cosa que se llama el índice de madurez digital. Que les adelanto es un factor fundamental y es una de las preguntas que poníamos en la convocatoria al taller hoy y es, ¿cómo medir que realmente estoy avanzando? Pues les adelanto la respuesta. Pues porque tengo un IMD con el que arranco a medir, veo mi valoración y a partir de ahí puedo ver más adelante. Lo que yo les adelantaría además es fundamental poder determinar eso, porque un plan de transformación digital realmente se valora por los impactos que tiene en el PIG, lo dice la definición. O vendo más o hago más rentabilidad. Pero yo tengo que estar seguro que eso que vendo más, eso que de verdad proviene del programa y no de un factor exógeno. Yo siempre doy el ejemplo simple. Tenemos un boom en alguna industria y empezamos a vender mucho. Eso no es derivado del plan de transformación digital en muchos casos. Puede ser simplemente porque tenemos un boom comercial. Y entonces estamos contentos porque somos así, pero estamos avanzando y también hemos hecho proyectos de tecnología. Pero puede ser que nos esté yendo mal en el proceso. Y cuando tengamos una necesidad imperiosa porque pase lo contrario o porque necesitamos eficiencia operacional, probablemente allí, como no habíamos medido cómo íbamos avanzando, estamos un poco perdidos y no sabemos por qué. Oye, y ahora porque veo que de pronto el transformación digital no está tan bien. Porque no medía. ¿Ok? Fundamental en términos prácticos, pero fíjense que lo que me parece también interesante en esa medición del índice de madurez es que muchas compañías también ya lo hacen. Muchas compañías también adoptan el proceso de tener una metodología para medir ese IMD. ¿Ok? Vale, sin más entonces les diría, estas son las 5 respuestas sobre cada uno de los ejes de cómo se gestionan de manera coordinada, ¿cierto? No me voy a referir a ellas porque cada uno de mis compañeros lo van a hacer, pero para introducir el primero, que es el de determinar la experiencia del cliente, pues simplemente les digo, es un factor fundamental, lo mencioné. Ana María nos va a ayudar, digamos, a entender mejor cómo hacer eso, cómo determinar la experiencia del cliente como prioridad, así que le paso la voz a Ana para que nos cuente un poco más de eso, de cómo gestionar ese eje dentro del proceso de un programa de transformación digital. Gracias, Ricardo. El primer eje de determinar la experiencia del cliente, como ya había dicho, es donde realmente nace la transformación digital. ¿Por qué? Porque todavía no hablamos de tecnología, sino de siempre tener presente qué vive, qué siente y qué necesita el cliente. Porque la experiencia deseada, los arquetipos de personas y a quién buscamos en el mercado, eso es algo que ya habíamos definido en la fase de planificación. Ahora nos encontramos en la fase de ejecución. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo asegurarnos de que todas esas decisiones que tomamos en la fase de planificación y las iniciativas que vemos, por ejemplo, en este roadmap, siguen alineadas con esa experiencia deseada que queríamos que nuestro cliente percibiera. Para ello, para ejecutar correctamente el plan de transformación digital dentro de esta visión y teniendo, como siempre, al cliente como eje de todas las iniciativas que pueden salir luego o de decisiones que podemos tomar cuando ya estemos ejecutando el plan, debemos hacernos una serie de preguntas clave para seguir con el mindset de experiencia de cliente como prioridad. Estas preguntas son, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya, la velocidad no ayuda.
Vale, sí, perdón. Cuando ya estamos ejecutando y obviamente ya tenemos todas las iniciativas, para que quede claro, cada vez que estamos ejecutando esas iniciativas tenemos que tener claro de qué valor concreto aporta esa iniciativa a nuestros clientes. Para poner un ejemplo práctico y que estemos todos imaginándonos la misma empresa. Digamos que somos una empresa de servicios que quiere implementar una firma digital. Siempre tenemos que tener claro cuál es el valor que aportamos con esa iniciativa al cliente y en el Customer Journey. Entonces, la respuesta a la implementación de esa firma digital es que el valor agregado es que los clientes ahorran tiempo y que pueden firmar desde cualquier dispositivo. Es decir, está agregando valor y a la percepción del cliente con respecto a la marca. La siguiente pregunta que siempre tenemos que tener respuesta cuando estamos ejecutando es cómo esa iniciativa está conectada con la estrategia de la organización. Es decir, todas las iniciativas que mejoran la experiencia del cliente tienen que ayudar o reforzar esos objetivos dentro de la organización. Entonces, si volvemos al ejemplo de implantar la firma digital, si el objetivo de esa empresa es crecer nacionalmente, obviamente digitalizar una parte de la atención al cliente remota es clave y está ayudando y reforzando a esos objetivos. Pero si no tiene valor agregado, quizás es una iniciativa que debemos de revisar en la ejecución. Seguiríamos con cuántos clientes, oportunidades o servicios nuevos habilita esa iniciativa que vamos a ejecutar. Siempre una buena experiencia del cliente, obviamente abre mercados y mejora para que el cliente convierta antes. Por ejemplo, si decimos que vamos a implementar un CRM, este CRM nos va a permitir detectar nuevos segmentos y potencialmente crear servicios personalizados. Por lo tanto, nos está ayudando a conseguir más clientes e incrementar ventas. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son esas oportunidades con la iniciativa de transformación digital. Luego, una parte muy importante es qué valor capturaremos con esta iniciativa, porque toda acción tiene que tener un impacto medible. Por eso he puesto aquí que cada vez que estamos ejecutando una iniciativa, tenemos que estar pensando en que el resultado, digamos, el impacto tiene que ser un impacto medible. Por ejemplo, si decimos que ponemos el ejemplo de automatizar el agendamiento de reuniones. Si el impacto de llevar a cabo esa iniciativa es reducir cancelaciones o liberar horas del equipo, ya estamos cuantificando esa iniciativa. Por lo tanto, siempre tenemos que tener claro cuál es el valor capturado. La siguiente pregunta sería, ¿cómo sabremos si los clientes perciben mejoras? Esto también es muy importante. ¿Cómo lo sabremos? Siempre midiendo. Midiendo la satisfacción después de que la iniciativa se ha llevado a cabo o la repetición de compra, las quejas también es importante medirlas o las reseñas. Por ejemplo, si somos una empresa que ya llevábamos a cabo el sistema de NPS, que si alguien no sabe lo que es el Net Promoter Score, que es una métrica que mide qué tan dispuestos está un cliente de recomendar tu empresa. Si yo ahora implemento un nuevo portal de clientes, pues ya debería siempre de medir cómo ha evolucionado esa métrica antes y después de la implementación. Y por último, ¿en qué parte del Customer Journey estamos impactando? Es decir, si todas las iniciativas tienen que tener un impacto en el Customer Journey y puede ser que tenga un impacto en un punto o 2 puntos, pero siempre tenemos que tener claro dónde para poder obviamente medir y en el momento en el que estamos ejecutando puede ser que también salgan iniciativas nuevas o cambios. Por lo tanto, es súper importante saber en qué momento del Customer Journey nuestras iniciativas impactan. De estas 6 preguntas, digamos que ya tenemos como una brújula de ejecución y hacen que la experiencia del cliente siempre sea como una guía de decisión en el roadmap que teníamos anteriormente. Pero ahora pasamos a hablar un poco más de principios de gestión, es decir, qué cosas se tienen que vigilar, evitar o medir a la hora de ejecutar un plan de transformación digital.
El primero es mantener los arquetipos del cliente integrados a los datos y capacidades digitales. ¿A qué me refiero? Ya habíamos definido anteriormente los arquetipos, pero esto solo no es suficiente. Ahora tenemos que siempre pensar que en la ejecución ese arquetipo tiene que estar integrado en el CRM, en las analíticas y en todos los procesos. Porque si no sabemos quién es el cliente, no vamos a poder ni diseñar ni ejecutar una experiencia que realmente funcione. El segundo sería mantener los criterios de valor para aprobar o descartar iniciativas. Esto está muy relacionado con antes. Cuando ya llevamos a cabo la ejecución, siempre pueden salir nuevas iniciativas, pero siempre tenemos que tener el mindset de decir, ¿es una iniciativa que aporta valor, sí o no? ¿O aporta valor al Customer Journey o da un resultado de negocio? Porque pueden salir iniciativas que sean solo disruptivas y que no se necesiten. La siguiente sería medir el retorno y la viabilidad financiera de cada iniciativa. Aquí, la experiencia del cliente tenemos que tener claro que es una métrica que se debe monetizar, ¿vale? Y es importante que siempre que llevemos a cabo, que sea tangible. Por lo tanto, medir es muy importante. La siguiente sería el evitar que el plan ignore al cliente. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es un error común que estamos viendo cada vez más en empresas en las cuales implementan tecnología por moda. Por ejemplo, los chatbots. Ahora, ¿cuántas empresas están implementando chatbots, pero sin a lo mejor analizar antes las dudas reales que tienen los clientes? Por lo tanto, en vez de tener un impacto positivo, podemos tener un impacto totalmente contrario y tener clientes frustrados. Porque cuánta gente en esta sala no ha tenido la experiencia de estar hablando con un chatbot que a lo mejor le estás preguntando algo como cómo llevar a cabo mi pago y no tiene esa pregunta. Por lo tanto, tienes siempre que tener en mente cuál es el Customer Journey y qué impacto tiene. El siguiente principio es alinear todas las iniciativas con el plan estratégico, es decir, nada debe estar aislado. Si encontramos iniciativas cuando estamos ejecutando el plan que no tienen nada que ver con el plan estratégico general, debemos descartarlas. Y si el plan general cambia, también nosotros debemos ajustarnos a ese cambio. Medir de forma continua. Medir de forma continua porque la ejecución no termina al implementar algo, sino que un poco empieza desde ahí. Porque medir la satisfacción, la repetición después de que hemos llevado a cabo la iniciativa, esto nos va a ayudar a saber qué funciona y qué no. Y esto está relacionado con el siguiente punto, que es corregir rápido lo que funciona, porque ya hemos visto que no hay plan perfecto, siempre va a haber ajustes. Y por último, coordinar áreas para asegurar una experiencia consistente. La experiencia del cliente no es una cosa unilateral, es transversal y no pertenece solo a un departamento. Por lo tanto, es muy importante siempre tener el mindset también de coordinar todas las áreas y que todo el mundo también utilice toda la información, ya sea que venga de un CRM o de diferentes software. Y por último, he puesto aquí otros errores comunes en la ejecución con respecto a la experiencia del cliente, que es no formar al equipo, no comunicar avances internos y no corregir fricciones reales. Y con esto termino la explicación del eje de la experiencia del cliente como prioridad. Y paso a darle la palabra a Juan Carlos, que va a hablar de datos. Gracias. Hola, buenas tardes. Siguiendo en línea de estos ejes que mencionábamos como Roma de transformación digital, de hecho los datos son un pilar muy fundamental para todo el tema de Analytics antes y ahora de todo lo que es tema día y más aún dentro de todo lo que tiene que ver con transformación digital, ¿no? Si nos hacemos también las mismas preguntas que hacía Ana María respecto de la experiencia del cliente, abocados en el término de datos, también hay una serie de preguntas que comúnmente suelen hacerse durante la ejecución. Algunas debieron hacerse en la planificación, pero he visto muchos casos en los cuales sucede, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? En esta lámina, vemos algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué queremos medir lo que medimos? ¿No?
Cuando uno genera un esquema de transformación digital, tiene que tener claridad sobre el por qué lo hace y basados en los principales dolores o problemáticas de la compañía, ¿no? Entonces tiene que tener claro cuáles son sus problemas y cómo los quiere medir, ¿no? Tengo problemas con la colocación de clientes, estoy muy por debajo de la competencia, no tengo mucha presión de mercado, vendo pero mis precios no tengo la rentabilidad esperada. O sea, siempre hay problemas que tiene la entidad y justamente identificar cuáles son esas, digamos, más críticas es por donde uno debe empezar para tener claridad sobre cómo medirlo, ¿no? Y luego, ¿no? Tenemos un plan accionable sobre lo que medimos. Justamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la métrica me dice que voy bien? ¿Qué pasa si la métrica me dice que voy regular? ¿O qué pasa si estoy muy por debajo de lo que yo esperaba? ¿No? A veces la entidad tiene alguna hipótesis de algo que está bien y cuando va a ver, no sé, pues yo tengo una muy buena rentabilidad, pero cuando hago un desagregado a nivel de productos, encuentro que hay 3 de los 7 que me dan mucha rentabilidad y luego tienes 2 que están muy por debajo de lo que esperaba y te dan pérdidas. En el global uno no lo ve, pero cuando lo desagrega uno tiene mucho ese feeling, ¿no? Entonces es importante también tener claridad sobre qué cosa vamos a hacer cuando encontramos algún insight que la data nos puede dar, ¿sí? Eh, Alguna vez yo estaba en un directorio, en una compañía, y que dirigía el directorio nos hace unas preguntas, ¿no? Y cada uno pues dio una opinión. Luego de que cada uno dio una opinión, quien dirigía la reunión nos dijo, conforme con sus opiniones, pero en la siguiente reunión quisiera que cada tema que hablen, cada cosa que indiquen, tenga un número como sustento, ¿no? Entonces, de esa manera se acostumbra a los ejecutivos a tener, digamos, una visión clara, tomando en cuenta seguramente la experiencia que tiene, pero sobre todo sobre los datos que maneja. Sí, a esos datos no tienen que ser perfectos, pero tiene que haber algún tipo de insight acerca de lo que uno va a opinar, va a decir, y sobre todo qué acciones va a tomar cuando ya está montado en un proyecto, por ejemplo, de digital, ¿sí? Em, Luego también la información del learning. Cuando uno hoy día, cuando uno habla de omnicanalidad, cuando uno habla del cliente céntrico, suena muy bonito, pero a veces las empresas están un poquito lejos de poder realizarlas. Porque tienen mucha interacción con el cliente, pero pocas veces guardan, digamos, ese tipo de interacciones, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene en cuenta las llamadas telefónicas cuando que hace un cliente. El cliente puede llamar porque está molesto o puede llamar porque tiene algún problema con el servicio, no molesto pero quiere saber más, o puede llamar para querer comprar algo. O sea, ¿cómo yo esa interacción la guardo? ¿Cómo la saco provecho? ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, bueno, pues una persona que anote, pero pues hoy en día la tecnología te dice que eso ya no tiene que ser de esa manera, o ya puedes tener tú unos robots que pueden, a través del tono de la voz, por ejemplo, los decibeles de la voz, pueden tratar de identificar cuál es el nivel de ánimo de la persona y por qué está llamando, ¿no? Y luego a través de la captura de la conversación, puedes sacar palabras claves que te pueden decir para qué llamar al cliente. Entonces, esa información se puede automatizar y se puede recoger y ayuda mucho para cuando uno quiere construir modelos justamente que van dedicados a la experiencia del cliente. Pero muchas entidades no lo saben, ¿no? Alguna vez también yo preguntaba a alguna entidad acerca del aplicativo. Estaban muy contentos con su aplicativo. Entonces yo le preguntaba, "Mm, mm, ¿puedes decirme de total de tus clientes, cuántos clientes son activos en tu aplicativo?" Ninguno supo darme la respuesta. ¿Sí? Porque lo que me decían es, tengo el dato de cuántas personas lo han descargado, pero ni siquiera puede ser match de esos cuántos eran sus clientes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que uno toma en cuenta conforme va avanzando en estos temas, ¿no? Y sobre todo porque no solamente es comprar un software, que seguramente es parte, no es el fin, pero que detrás de ello también hay personas y hay tecnología. Entonces, todo un mix de cosas que uno tiene que tener en cuenta para que el tema de datos funcione, ¿sí? En la siguiente lámina, vamos un poquito a tomar en cuenta sobre las puntas que hemos ya conversado, algunas anotaciones, ¿no? Eh, Primero que tenemos que tener claridad sobre los datos de la organización. O sea, ¿por qué hay estudios que en Latinoamérica nos dicen de que las entidades utilizan menos del 50% de la información que tienen, por ejemplo, ¿sí? Para temas de modelamiento predictivo, para temas de analytics, para temas de BI, para temas de IA. Y luego tienes otro dato que dice que las empresas, del total de información a la que podrían acceder,
termina solamente guardando menos del 40%. ¿Ya? ¿Y eso por qué sucede? Porque tienes tecnologías que a veces no están todavía preparadas para capturar todo ese tipo de información, ¿sí? Entonces, si yo quiero capturar esa información, que está muy bien, tengo que hacerlo de manera ordenada. No me puedo meter a capturar todo porque posiblemente de repente a nivel tecnológico no puedo, ¿no? Ustedes ya han escuchado hablar de un data lake y un data warehouse. Eso se asocia con dos tipos de información. Hay información estructurada que se puede guardar en un data warehouse y hay información que es de tipo no estructurada, donde está, digamos, todo el boom digital. Con eso uno puede guardar eh, temas de audio, temas de voz, temas de imagen, ¿sí? Cosa que antes no se podía. Entonces, pero eso no se hace de noche a la mañana. Tienes que crear un roadmap para que puedas llegar a tener esa arquitectura que te permita tener esa captura de información, ¿sí? Eh, Luego también hay que revisar las causas de lo que estamos midiendo, ¿no? Y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Seguramente detrás hay una priorización de issues de la compañía que nos indican establecer algunas priorizaciones sobre qué cosa ir midiendo, ¿sí? Eh, Luego, todo este tema de los datos tiene que también tener en cuenta un orden, ¿no? Si una compañía quiere ser data-driven, tiene que empezar a generar una cultura, porque así como en seguridad uno no arregla el tema de datos colocando a un encargado, porque es un tema cultural. Mientras las personas no entiendan de que el dato que está ingresando, la forma como lo está haciendo, el aplicativo, la funcionalidad, tiene un porqué de ser y tiene que cumplirlo, muy poco se va a poder avanzar en el tema de cultura y este programa de Data Driven probablemente no dé los resultados que uno espera en el corto, mediano plazo, ¿sí? Eh, hay también que distinguir que esto es progresivo, ¿no? Como comentaba hace un momento, uno tiene una madurez digital. Entonces las entidades van respondiendo preguntas. No todas las preguntas tenemos que responderlo con un super robot o con un modelo predictivo súper complejo, con redes neuronales. No. Uno puede empezar con utilización básica de los datos que te pueden dar respuestas, te pueden dar insight, te pueden dar perfilamientos de clientes, ¿no? Y conforme la entidad va identificando que necesita más información, más sana, de más volumen, de mayor calidad, para poder hacer mejores versiones, pues así lo va haciendo. Eso tiene que ir detrás de un plan de trabajo que la entidad también debe tener en su proceso digital. Cuando uno revisa los ejes dentro de acción digital, encuentra justamente que uno de ellos es la data, porque en base a ellos puedes luego disponibilizar mucho de los programas de automatizaciones, ¿sí? Eh, y también hay que tener claro los objetivos de los datos en cada fase, ¿no? Habitualmente, cuando uno llega a una compañía que es muy grande de repente, o que tiene mucho tiempo sin tener este tema de orden, encuentra que hay mucha complicación en cuanto a la data. Hay data que se repiten en varias tablas, están en silos desordenados, cada entidad, cada área es dueña de sus propias datas. Tú quieres ver, por ejemplo, la dirección del cliente y encuentras 5 fuentes de donde está la dirección del cliente y tienes que ver cuál de ellas es confiable. Entonces, todo eso puede limitar el potencial de datos que tiene la entidad y eso debe que tener un orden y que tiene que también hacer desde un objetivo estratégico, ¿no? Teniendo a alguien encargado de este rol, pero que esté muy cerca también de la alta dirección, para que tenga, digamos, un flujo bastante dinámico, porque cuando esto se empuja desde abajo hacia arriba, eso es muy difícil. Es mejor cuando desde arriba toman conciencia de que los datos son una necesidad muy puntual y en base a ello pues empiezan a empujar las iniciativas de manera ordenada, ¿sí? Ahora, este tema de los datos, como bien mencionamos, es un eje, ¿no? Hay un componente adicional también muy cercano a los datos que tiene que ver con el tema de tecnología, ¿sí? Entonces, para ese aspecto los dejo con Andrés para que nos cuente un poquito más acerca de ese siguiente eje. Claro que sí, Juan Camil, gracias. Ujú. Muchas veces de pronto cuando arrancamos ahorita y oíamos a Ana y oíamos a Juan Carlos y oíamos a Ricardo, parte de lo que venía es, oiga, hay que medir, cuadren esto con el cliente, cuadren esto con los datos, midamos acá. Y a veces no hay tanta conciencia de qué tanto debe uno monitorear cuando uno empieza a ejecutar. Por supuesto, vamos a hablar ahorita de tecnología de procesos, pero quiero que piensen en un símil. Es una vez en mi vida, yo juego en un equipo de fútbol todos los domingos y estaba en la barrera, ¿cierto? Cuando estaba en la barrera, la persona levantó el balón, yo salté, sentí que salté harto con todo el esfuerzo. Sentía que incluso Cristiano Ronaldo no saltaba tanto como yo, pero en ese momento pasó el balón por encima y entró. Y yo, pucha, bueno, la próxima será.
Cuando llegué a mi casa, alguien mandó el video de cómo nos habían metido el gol porque alguien lo había filmado. Y la realidad es que cuando vi yo el video, lo que veía en mis ojos era que si acaso me había empinado cuando saltó el balón por encima. Entonces lo mismo nos ocurre en las compañías. Cuando nosotros estamos operando, muchas veces creemos que estamos haciendo una cobertura amplia en los servicios tecnológicos, en los servicios de digitalización de procesos, en cualquier elemento. Creemos que estamos saltando como Cristiano Ronaldo y lo que muchas veces ocurre es que a duras penas nos empinamos. Y de ahí la necesidad perfecta de cómo yo empiezo a medir cada aspecto de lo que tenemos. Entonces, parte de lo que visualizamos es siguiente, que cuando empezamos a tener los elementos de tecnología, parte de lo que tenemos que tener claro es ese triángulo, en donde aseguramos en tecnología que uno, estamos alineados con el negocio, dos, tenemos una serie de foco en lo que nos permite o lo que quiero lograr para generar valor desde el punto de vista tecnológico, y tengo unos objetivos de largo plazo. Entonces ahí empiezan como parte de las preguntas que decíamos, oiga, ¿cómo hago una evaluación de mis capacidades digitales? O sea, si no tengo un esquema de monitoreo, no voy a saber qué tanto ancho de banda tengo en mi gente o qué tanto ancho de banda tengo yo en mis servidores o en mi capacidad tecnológica. Para más que hoy tenemos el reto con el cloud, que uno como que medio corre la perilla y la factura ya llega por cientos de miles de dólares. Entonces, ahí es donde esa capacidad de medición es muy, muy importante. Adicional a esto, que podamos tener una base metodológica. Para todo hay una metodología. Ya hay gente que la pensó, lo único que tenemos que hacer es implementarla desde el punto de vista de esos puntos específicos. Mucha gente habla de la mejora continua, pero en servicios tecnológicos ni siquiera tenemos un catálogo ITIL bueno que pueda tener yo con dueños de servicio. Entonces, parte de lo que es súper clave es que yo entienda que para cada aspecto tecnológico hay una metodología. Voy a dar otro tip. Por ejemplo, estamos queriendo que nuestra fábrica de software ande en alta velocidad en el desarrollo. Y fallamos en dos aspectos. Uno, que cuando montamos la doble fábrica en DevOps, es decir, sistema de calidad y sistema de producción funcionen en paralelo, nunca trabajan en paralelo. Entonces siempre hacemos el ciclo de primero construyo software y después lo pruebo. O el segundo ejemplo, voy a medir el nivel de productividad de la fábrica, es decir, cuánto realmente es mi estándar de producción y cuál es el modelo de evaluación, el DevOps. ¿Por qué? Porque digo, estoy corriendo unas historias de usuario y creo que lo estoy haciendo bien. Pero la realidad es que a veces no manejamos ni el método del chip que viene en Scrum o el avanzado, que es el modelo DORA para fábricas de software. Entonces ahí es donde tenemos que sacarle un rato a entender cuál es la metodología que nos va a ayudar y entender el potencial de lo que tenemos. Una cosa es tener potencial, hay veces que vamos a tener que pagarlo porque ya una suscripción uno la puede minimizar, pero hay veces que esos potenciales pues se exceden y ya se vuelven reflejo en una factura. Por supuesto, ¿cómo estamos nosotros atacando el plan de tecnología? A través de los procesos misionales o lo que llamamos core o core business. Entonces, esos procesos core es precisamente importante. Muchas veces nos gastamos mucho tiempo y mucha energía digitalizando o focalizándonos o metiéndole mucha gana a cosas que no son el core de la compañía. Y ahí es donde engordamos el gasto tecnológico y de pronto no apoyamos al negocio a que llegue a sus metas. Y como lo dije antes, mejora continua. ¿En qué metodología viene la mejora continua? En ITIL. ITIL tiene una serie de ciclos. El último ciclo o la última etapa de ITIL es los 7 pasos de la mejora continua, que estoy seguro que esta audiencia los conoce. Dale next. Entonces, un método para evaluar cómo estoy trabajando en esos 5 ejes tecnológicos que son gobierno de TI, aplicaciones, infraestructura,
oficina de proyectos para que yo mantenga la alta velocidad en mis procesos y proyectos de tecnología y por supuesto que yo pueda tener todos los temas de datos, de ecosistema de datos. Del lado de Juanca está todo como yo lo analizo, pero nosotros en tecnología sostenemos la plataforma y el ecosistema de datos. Siguiente. Cuando pensamos en procesos, uno de los grandes stoppers que tenemos en ejecución es que ni siquiera tenemos el ecosistema correcto de digitalización. ¿Por qué? Porque creemos que digitalizar procesos es una herramienta. Y no hay nada más lejos de la verdad. Hay veces que decimos, no, yo estoy digitalizando procesos y lo hago con Power Automate. Y chévere que yo tenga una herramienta de flujo y de automatización, pero eso no es todo. Pero es que yo hago digitalización de procesos porque hago sistemas low code. Y de pronto voy a utilizar AppSheet de Google. Pues, y juega. Está bien, pero no es todo el ecosistema. Ahí te diré que también un esquema de datos, por eso lo llamamos Process Mining. Y el otro esquema que tenemos que hacer es que yo pueda entender cómo hago el RPA que tengo que utilizar. O sea, son 5 herramientas mínimo que tenemos que tener en estos esquemas de digitalización. Cuando ya tengo el ecosistema que es, empiezo a encarar la parte de procesos y lo primero que tengo que irme es a mis amigos de marketing, de pronto los que nos decía Ana María. Estamos pensando en el cliente. ¿Ellos qué tienen? Los Journey Maps. Ellos ya gastaron un resto de tiempo armando arquetipos persona, armando Journey Maps. Lo único que tenemos que hacer en tecnología es, oiga, o en la unidad de digitalización de procesos es cómo tomo eso y lo vuelvo intersecciones, cómo tengo yo, de pronto como lo ven en la gráfica, mis APIs, mi interacción con el RPA, dónde tengo los datos en las bases de datos, cómo interactúa todo pegado al Journey Map. Porque si no, pues los Journey Maps se quedan engavetados en el grupo de marketing y nuestras herramientas de digitalización de procesos no tienen ese impacto al cual queremos llegar. Por supuesto, ¿cuáles son los criterios de valor que voy a tener ahí? Por eso, si yo estoy pegado al cliente, usualmente ahí voy a estar muy bien. Y hay algo que es clave. Yo necesito llegar a altas velocidades de digitalización. No hay alta velocidad en la digitalización sin un plan. Y cuando decimos un plan, no es un slide con temas, es algo coordinado con la alta dirección para que ya esté aprobado, porque si no voy a montar mi primera iniciativa, después, señor gerente general, me aprueba la segunda, después, oiga, ¿dónde está el grupo de compras para que me apruebe la tercera, la cuarta? Gasto más tiempo legislando dentro de la compañía que ejecutando planes de acción. Entonces es muy clave que, por supuesto, tenga yo un mes o unas semanas para hacer planeación, aprobación de mi plan, para que el resto del tiempo me dedique a ejecutar en alta velocidad. Hay un tema que hablamos todos los días que es la IA. Y la IA tiene muchos sabores, ¿cierto? Por supuesto está la generativa que a todos nos gusta, a todos nos permite, pero algo fundamental en los planes de digitalización es que yo pueda tener ese machine learning que nos hablaba Juan Carlos, o sea, todo el esquema de datos, ese cerebro que yo tengo creado para la compañía para que tenga más inteligencia en los procesos. Porque cuando hago digitalización de procesos es que yo hago que ese robot que estoy creando sea tan bueno como cualquiera de mis trabajadores y fuera de eso tenga la capacidad de razonamiento, pero si no hay datos para llegar allá, pues no lo va a hacer. Entonces, ahí es donde yo voy a poder incorporar un esquema real de IA que impacte los procesos y me permita realmente hacer toda una depuración para hacer una aceleración en los procesos. Por eso saco la manualidad de mis empleados y los vuelvo estratégicos porque empiezan a haber esos paneles de monitoreo y ellos son, como lo dice en el último punto que lo pueden ver, los entrenadores de la inteligencia artificial, que es algo que yo tengo que meter en el chip de la gente. El conocimiento está en los empleados hoy y baja a la máquina. Y tengo que sacarlo de allá y meterlo aquí. Eso era lo que teníamos para la parte de digitalización y de tecnología. Creo que sigue Ricardo, si estoy bien. Evas, creo que tiene una pregunta. Exacto, es que no sé si era una banderita o si era... Okay. Vale. Vale, Andrés, gracias. Pues el quinto eje, como lo hemos visto, es el tema de personas y organización, que también nosotros le llamamos cultura, ¿vale? ¿Qué es lo que abarca aquí? ¿Qué es lo que tengo que tener dentro del tema de gestión de un programa para tener claro?
que el programa tiene que haber pensado en las formas de trabajo, en el control de gestión y en la valoración de la gente. Entonces aquí hay algunas preguntas de lo que normalmente nos pasa o tenemos que tener claro dentro de los programas porque se confunden o se desarrollan de manera equivocada. Lo primero, por supuesto, es si tenemos un programa de evaluación de la cultura, porque es que si no tenemos, otra vez, y lo vamos de pronto a hablar, lo va a hablar mejor Andrés en el IMD, cuando uno mide el índice de madurez digital, mide la cultura. Tenemos que medirlo, porque si no lo medimos, es difícil saber si nuestra cultura es buena o mala. Lo que normalmente pensamos de manera espontánea, en términos generales los directivos, es que creemos que nuestra cultura es subdesarrollada porque no se adapta, porque no gestiona, pero no necesariamente eso es cultura digital. Entonces, la definición fundamental del programa tiene que pensar mucho en eso, en qué mide y cómo lo mide para saber si estamos evolucionando. Lo otro que es muy importante y que en la ejecución falla mucho, es que teniendo claro cuáles son esas fortalezas y debilidades de mi cultura, eso tiene que ser eje del plan de ejecución. Seguramente así lo planeamos, estamos hablando de gestión, pero tenemos que asegurarnos que eso es lo que estamos ejecutando en el día a día. Cómo mejorar o fortalecer más aún esas fortalezas que ya traíamos, y qué pena la redundancia, ¿cierto? O cómo trabajar en esas debilidades que encontramos y que queremos fortalecer, ¿ok? Sin duda, y tal vez el más importante de todos, que ocurre mucho en las organizaciones, es este que creo que es fundamental. Esta pregunta creo que es fundamental hacérnosla en el día a día. Construimos el plan, tenemos un plan estratégico y el plan de transformación digital está integrado a ese plan estratégico. Pero lo que suele pasar es que no está democratizado. ¿Qué quiere decir democratizado? Que la gente no sabe lo que estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo proyectos y la gente piensa que a pesar de que lo tenemos, son proyectos aislados. Ah, sí, yo trabajo en un proyecto para implementar el ERP de la compañía porque es importantísimo. No, probablemente es importantísimo, y haciendo el símil con la historia que yo creo que han escuchado mucho del tema de la persona que está picando piedra para construir la Capilla Sixtina, pues es igual, aquí pasa lo mismo. O sea, la persona tiene que entender que hace parte del plan estratégico de la organización y que él está inmerso dentro del plan de transformación digital y que él tiene una pieza fundamental de ese plan de transformación digital. Pero eso, les digo, en términos prácticos, se pierde y se diluye en los programas en la mayoría de los clientes de nosotros trabajamos, y es muy importante que se tenga claro, porque eso genera un ámbito importante para la siguiente pregunta, y es que una vez yo habilité espacios y ambientes para generar innovación y mejoramiento continuo, esas personas participan en estos espacios, porque saben que la ambición es mayor que lo que están haciendo limitado en su proyecto. Y saben que estamos esperando su aportación. Entonces, cuando vamos a los programas de transformación digital, le habilitamos esas oficinas de transformación, habilitamos espacios para innovación o para mejoramiento continuo, donde hacemos talleres, herramientas, planes o como queramos llamarlo. Esto es fundamental, y es que la gente entienda que le estamos esperando su aportación porque tenemos una ambición mayor. ¿Cuál es esa ambición mayor? Pues es la que le tenemos que transmitir. Y el último, que es no menos importante, y es, tiene que haber incentivos en el proceso. Porque entonces lo que uno encuentra mucho es organizaciones donde los directivos de primer nivel, llámese gerentes generales, presidentes o inclusive los C-levels, hablan mucho de transformación digital, hablan mucho de inteligencia artificial, hablan mucho de data driven, pero al final de la historia, sus equipos no ven que haya un incentivo real para participar en esos procesos y en esos proyectos. Por tanto, o sus ideas no son recompensadas, o sus procesos de ejecución no son recompensados, o sus proyectos al final, a pesar de ser exitosos, no son como ellos esperan valorados. Y eso es fundamental en términos de la construcción del programa hacia el corto y mediano plazo. O sea, las iniciativas desde el principio tienen que ser visibles y valoradas para las personas. ¿De acuerdo? ¿Qué se ve mucho en efectos de la gestión? Un ámbito que es una cosa que es muy importante, y es confundir cultura con gestión de cambio. Gestión de cambio no está mal, es importante. Cuando yo implemento un proyecto, tengo que hacer la gestión de cambio, pero la gestión de cambio no es cultura, y confundimos lo primero con lo segundo. Eso no nos puede pasar durante la ejecución del programa. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo que decía hace un rato, si estamos implementando el ERP, pues seguramente a ese proyecto del ERP le vamos a hacer un programa de gestión de cambio para adaptar a la gente para que utilice la nueva herramienta. Pero no necesariamente eso significa que tenemos un programa de cultura. Son dos cosas diferentes. No podemos confundirlas en la ejecución. En la ejecución, en el eje de cultura, de formas de trabajo y de planes de incentivación, tenemos que tener claro que eso es una tarea del programa. ¿Okay?
Y lo otro que es fundamental es no confundir competencias, capacidades y habilidades. Eso es muy importante y es relevante en el programa de cultura porque normalmente lo que están buscando es gente competente, que fundamentalmente construya una cultura digital elevada. Pero podemos tener gente que tiene capacidades y habilidades e ignoramos que podemos desarrollarlas para que se vuelvan competentes. Entonces, eso en términos generales suele ser uno de los sesgos que tenemos en las organizaciones. Es que queremos que todos seamos competentes al 100 y que todos de alguna manera tengamos esa capacidad ya digital inmersa dentro de nuestro mind, dentro de nuestra mentalidad, dentro de nuestra mentalidad digital. Entonces, eso no va a pasar. Lo que vamos a tener siempre es gente con diversas posiciones y competencias. Y lo que vamos a necesitar es estar trabajando continuamente en medirlas para poder determinar en dónde apoyamos a la gente. No existe equipo perfecto. No existe compañía perfecta. Y como estamos hechos de gente, pues eso tenemos que tenerlo súper claro. Sin embargo, sí creo que en la mayoría de las organizaciones siempre hay un gran cúmulo de capacidades y habilidades, lo que genera un potencial fuerte para tener un gran nivel de competencias, con excepciones, por supuesto. Esto es muy importante tenerlo claro en la ejecución del programa, porque en la ejecución del programa yo puedo orientar los recursos para llevarlos a ciertos proyectos en ciertas condiciones particulares o fortalecer las capacidades y habilidades para buscar personas competentes en ciertos focos en donde puedo utilizarlos como siembra o como semillas del proceso de transformación digital de la organización. ¿Okay? Un tema fundamental es, como ya lo dije, no olvidar los objetivos y los incentivos, que creo que es básico, porque a pesar de que a veces en los programas de transformación los planeamos y los insertamos dentro del programa, luego los perdemos de vista, porque dejan de ser relevantes, porque el proyecto se enreda, porque el proyecto se alarga, porque los alcances del proyecto cambian, porque los equipos cambian y perdemos el tema de objetivación e incentivación para los equipos. Eso es fundamental y ahí necesitamos mucho apoyo de las oficinas de transformación, que es el último tema, y es normalmente nuestra sugerencia en una metodología de transformación digital es que haya una oficina que sea el eje del programa y de sus formas de trabajo. Si eso en términos prácticos no existe, lo que va a pasar seguramente es que los objetivos y los incentivos no van a funcionar. ¿Ok? Ese es el quinto eje en términos de cultura. La última pregunta que hay que contestar, que es lo que les decía en la introducción, es ¿cómo hacer el control general del plan? Entonces, como les decía, creo que la mejor persona para que nos conteste esa pregunta es Andrés. Andrés, ¿cómo hacemos ese control general del plan? Súper. Parte de lo que tenemos que establecer es una línea base. ¿Qué es esa línea base? Es cómo hago ese índice de madurez digital de manera transversal a nuestro programa de transformación. En la gráfica pueden ver cómo el MIT ha planteado que una compañía crezca, donde por supuesto los reyes del mambo son los maestros digitales que están arriba a la derecha. Están aquellas compañías que tienen mayor nivel de capacidad digital, que son los fashionistas. Están las compañías que tienen una mayor capacidad de liderazgo transformacional, que son los conservadores. Y están aquellas compañías que están iniciando en el programa, que son principiantes. Entonces, el MIT ya nos pone un marco como para que yo pueda entender por dónde debo yo ubicarme. Si de pronto soy un principiante, pues tengo que organizar muy bien la planeación y empezar a mover aceleradamente. Si soy fashionista, tengo que aumentar mi nivel de competencias en la cultura. Si soy un conservador, tengo que aumentar la cantidad de competencias que debo tener en la capacidad digital. Y soy un maestro digital, sigo empujando. Incluso parte de lo que a veces decimos es más normal que una compañía que sea un maestro digital siga empujando, como hace más distancia que a veces como arranca un principiante. Entonces, el índice de madurez digital es esa herramienta dentro de la compañía que permite poner esas líneas bases para entender qué tanto voy avanzando. Siguiente. De ahí a que lo primero que tengo que hacer es esos dos ejes que alcanzaron a ver en la diapositiva, tengo que establecerlos acá. Es decir, primero mido cultura. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es que la cultura es medible. La cultura digital es compuesta por una serie de competencias o valores claves que ya lo estableció el MIT. Estos son impacto, velocidad, apertura y autonomía. Y eso en conjunto con un quinto valor que es el liderazgo
digital, ese liderazgo que busca que yo pueda mover mi compañía en línea con el cliente de una manera acelerada. Entonces, parte de lo que tenemos que entender es que esto no es de una persona, sino es de un colectivo. Y segundo, que si yo tengo un líder que entiende muy bien la era digital, ese va a ser la semilla para que el resto del grupo pueda entenderlo bien, porque la planeación va a estar bien, la ejecución va a estar bien, el esquema va a ser acelerado, la capacidad de innovación va a aumentar, XYZ. No hay herramienta de transformación más poderosa que un líder. De ahí a que cuando yo voy a medir mi índice de madurez digital en la parte de cultura, entiendo todos sus aspectos y lo posiciono en un punto, que por ejemplo, como lo ven en la regleta del MIT, es que yo pueda tener una ambición, que es lo que está en naranja, una azul, que es donde yo estoy, y lo pueda establecer en que yo pueda hacer un esquema inicial cuando estoy de 1 a 4, cuando estoy en desarrollo, que es cuando ya me acerco a ser un fashionista o a ser un conservador, o cuando ya soy tengo un grupo maduro, que es ya cuando soy o conservador o maestro digital. Siguiente. Y algo similar nos ocurre en capacidad. En capacidad es que yo pueda tener mucho control sobre mi entrega digital. De ahí a que lo primero que tengo que tener es que cuando yo tengo esto establecido, hay un nivel de modernidad alta, porque no es solamente la tecnología, sino cómo los procesos se integran con ella. Segundo, que yo todos los los tengo que medir. Mi capacidad para organizar tecnológicamente transversal a la compañía, cómo tengo mi ecosistema de aplicaciones y creación de software, cuál es mi estructura en infraestructura y en ciberseguridad, cómo genero esa oficina de proyectos ágiles que mueve todo el programa y garantiza la mejora continua dentro de la compañía, y por supuesto cómo ejerzo laboratorios de información y predictiva estructurados. Si un pedacito falla, la compañía va a perder velocidad. Y esto en pos de los procesos que yo tengo entre la compañía, todos alineados a la expectativa del cliente. Cuando yo ya los mido, puedo establecer un punto. Entonces, ¿qué debería ocurrir dentro de la organización? Que yo, en el momento en que tengo una organización más planteada, empiezo a ver eje por eje, punto por punto, y veo cómo voy mejorando en estrategia, cómo voy manejando en cultura, qué aspectos tengo que hacer. Si hago una medición, voy a poder corregirme. Entonces, ahí vienen qué estoy haciendo yo desde que me vi en la filmación brincando en la barrera. Pues saltando en el gimnasio, saltando y saltando, porque ya sé que no, esa no es una capacidad. Entonces, si yo trabajo sobre la debilidad, pues voy a poder llegar. Y por supuesto, en el eje tecnológico, que yo pueda tenerlos todos, tanto la parte del ecosistema tecnológico como la parte de procesos. Cada elemento tiene un eje y un subeje, y en el momento en que yo empiezo a tener una buena ponderación, voy a tener esa cascada que me permite llegar a una alta aceleración de la transformación digital. Muchas gracias. Gracias. Nos tocó, ya me di cuenta que les tocó correr. El tiempo pasa volando, y más cuando el tema es tan interesante. Muchísimas gracias, Andrés, Ricardo, Ana María y Juan Carlos. Espero que hayamos cumplido con sus expectativas. No sé si hay tiempo para preguntas, si quieren hacer algunas preguntas. Igual ya estamos sobre el tiempo. Viviana levantó la mano. Si nos ayudas, por favor, Sebas. Les voy a quitar un segundito. Es que yo tengo una duda con respecto a la transformación y a la capacidad digital. ¿Cómo gestiono y controlo mis usuarios fashionistas y extravagantes? La otra, la rojita, no me acuerdo. Porque es que, pues, porque, y maestros, y maestros digitales, porque ellos se creen maestros digitales y fashionistas, y tenemos en el mundo un montón de posibilidades de que cualquiera es capaz de hacer cualquier desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la delgada línea en la que TI tiene que volverse serio y ser el maestro del no y frenar
con este montón de gente que está tratando de hacer cosas para hacer eficientes sus propios procesos, ¿hasta dónde va esa línea de dejar hacer y contra el tema de seguridad y de control, ¿cierto? Porque es que el problema no es que hagan, el problema es que se hagan y se vuelve tan importante una aplicación y los de TI ni cuenta nos damos, o el equipo de transformación y resulta que ya se volvió una aplicación core y el fulano que la hizo se va y todo el mundo queda tirado y resulta que el problema se le vuelve a TI o a los de transformación o a los equipos. O sea, eso ahí cómo se gestiona, hasta dónde va la capacidad digital, hasta dónde TI o el equipo de transformación digital va a dejar que las personas de toda la organización se vuelvan maestros digitales, pues pensando en las personas individuales y no en la madurez de la compañía. Exacto. ¿Quién quiere responder la pregunta? Bien, pues yo te diría que la respuesta tiene como dos partes. En la primera creo que Andrés nos va a ayudar más, pero te voy a decir, lo primero es que seguramente hay que tener un gobierno tecnológico adecuado. Por lo que tú acabas de decir, que es muy usual, lo que suele ocurrir en las organizaciones, te lo voy a refrasear de otra manera, es que la gente tiene acceso a desarrollar y componer elementos dentro del ecosistema, que muchas veces no están bajo el control digamos, de un ente central tecnológico, ¿cierto? Eso no es malo, eso está bien. De hecho, la autonomía es uno de los principios de la madurez digital, en términos de cultura. Pero hay que tener un gobierno tecnológico. Y cuando uno habla de gobierno tecnológico, no es el gobierno del área de tecnología, es el gobierno tecnológico de la organización. Entonces, ahí es donde yo creo que es fundamental. Si uno quisiera detallar más ese concepto de gobierno tecnológico, pues seguramente Andrés nos podría ayudar en la respuesta. Pero yo creo que esa es una parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es que creo que en todas las organizaciones nos pasa que lo que tenemos es una gran cantidad de acciones, iniciativas y proyectos que superan nuestra capacidad real. Entonces, en tecnología lo solemos llamar el backlog de proyectos, el backlog de iniciativas. Pero no importa cómo lo llamemos, la realidad es que nuestras capacidades siempre son limitadas. Pero eso pasa en todas las organizaciones, incluso en aquellas que tienen un nivel de maestría digital. Probablemente lo que hay que tener es que, por eso es que siempre nosotros recomendamos, es que hay que tener un estamento que se llama la Oficina de Transformación Digital, que no es una estructura organizacional, es más una estructura operacional, es más una forma de trabajo, en la que se prioriza y se entiende cómo esas iniciativas agregan valor a la estrategia del negocio para entender cuáles van y cuáles no van. O sea, cuáles hay que decirles no son prioritarias porque no agregan el suficiente valor para la organización. Y eso está ligado con la estrategia. Entonces, en esa oficina de transformación es un equipo de trabajo donde hay alguien o alguienes en la redacción que nos van a ayudar a entender si eso suma en la estrategia. Hay una metodología para saber cuál es el valor que produce y a partir de eso, si yo compagino las dos cosas, es decir, un buen gobierno tecnológico con un buen esquema de priorización, muy probablemente eso último no va a pasar porque si hay un buen gobierno tecnológico, la aplicación no va a quedar abandonada. Si hay un buen proceso de priorización, sí vamos a poder dar autonomía y vamos a poder gestionar lo que queremos gestionar, digamos, adecuadamente. Siempre nos va a faltar, pero vamos a estar haciendo lo que sabemos que captura más valor. No sé si con eso respondo, Viviana. Pues más o menos, porque yo eso te lo entiendo, y entiendo lo de la autonomía, ¿cierto? Pero yo como, mejor dicho, ¿cómo sabe uno en qué nivel está si yo dejo que los usuarios sean autónomos en los desarrollos para mejorar sus funciones? Porque la verdad, digan lo que digan y así los software pues de IA que hoy están haciendo ya pues los desarrollos y todo, pues todos esos temas todos locos, al final pues las personas hacen eso sin ningún, o sea, el desarrollo per se no es suficiente. Claro, no cumple buenas prácticas. Exacto, no tengo, yo puedo tener una persona súper tesa y súper cosas, pero... Ok, yo te puedo decir una cosa, lo más importante es no trabajar en silos. Los proyectos que salgan en la organización, que eso es lo que vemos en transformación digital y que nosotros les enseñamos a manejarlo y cómo se hace desde la estrategia y desde todos los puntos de la organización, es que no se trabaja en silos y los proyectos se manejen de manera transversal a la organización. Cuando yo saco un proyecto, todo el mundo se tiene que enterar. Si es de recursos humanos,
toda la organización tiene que saber porque repercute en toda la organización. Entonces, lo que pasa en las organizaciones ahora es que trabajan por silos. Tecnología es una cosa, este tiene otro proyecto, este tiene otro proyecto. No, todos tienen que estar comunicados y un proyecto afecta a toda la organización. Y eso es lo que precisamente hacemos nosotros en estos proyectos de transformación digital. Primero, saber en qué lugar están de este organigrama, decirles, ustedes están ubicados acá, y a partir de ese punto donde ustedes estén ubicados, tienen que empezar a crecer hacia acá todos. Transversalmente, cada decisión se tiene que tomar en toda la organización, todas las áreas tienen que ir en el mismo sentido. Precisamente en eso es que consiste nuestro proyecto y lo que les ofrecemos como modelo. Acompañamiento. Listo, entendido. Listo, Viviana, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos pasamos un poquito, pero lo importante es que entiendan todo, les aporte, queden dudas. Igual vamos a seguir con estos cursos, pueden traer, cuestionar preguntas adicionales y bueno, siempre estamos aquí abiertos para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias.